En el fondo, creo que en este match no es que ninguno tenga o no tenga la razón. Es la manera en que se analizan los datos. El expresidente Fernández tomó la proyección de crecimiento económico del año 2021. ¿De cuánto es esa proyección al día de hoy? De 7.1% del PIB. El Banco Central establece en sus cifras macros que la economía se contrajo en un 6.7% del PIB en el año 2020. Si usted le resta ese crecimiento potencial esperado al decrecimiento del año pasado, entonces se puede argumentar, estoy diciendo, ¿verdad? Se puede elaborar un discurso diciendo lo siguiente: miren, como la economía el año pasado se contrajo, el crecimiento de este año no lo veamos como un crecimiento total, sino como una recuperación de lo que se perdió el año pasado. Eso fue lo que dijo el expresidente Fernández. Y encima de lo que se perdió el año pasado es que usted puede empezar a contar un crecimiento real. ¿De cuánto sería, acorde a las proyecciones al día de hoy, el crecimiento dominicano, ese 7.1%? ¿De cuánto sería el rebase de lo que se perdió el año pasado? El expresidente Fernández dice que de un 0.3%. Si finalmente el crecimiento económico de este año está por encima de ese 7%, la recuperación real, luego de lo que los economistas llamamos rebote es cuando se recupera lo perdido luego de un año de crisis, pues entonces, si esa proyección de 7.1 es menor, pues entonces pudiéramos decir que el crecimiento real es menor. Si esa proyección de 7.1 al final del cierre del año 2021 es mayor, ojalá que sea mayor porque nos conviene a todos, pues entonces la recuperación real por encima del rebote sería mayor. Eso es lo que se está debatiendo. Sí, creo que la diferencia... Yo coincido en algunas cosas contigo, en otras difiero. Coincido básicamente en que definitivamente creo que el Banco Central no tendría que haber entrado al debate, porque en el momento que entra se pone en una tesitura de cuestionamientos innecesariamente políticos, donde no tendrían que estar en juego. Pero nada, o sea, al final quiso entrar y hizo unas puntualizaciones. En lo que yo no estoy de acuerdo, me parece extraño, es sacar una cuenta tipo negocio y tipo de colmado, tipo de empresa, cuando el Estado no se maneja de esa manera. Yo entiendo que hay un punto de comienzo de crecimiento de la economía, por una circunstancia muy particular durante todo un año, y las expectativas de crecimiento, que eran X, se vieron por el suelo, y contrario a lo que sucedería en una empresa, que hay que establecer un punto de, primero, recuperación de la economía anterior para empezar a establecer los números nuevos de recuperación y de beneficios. En un Estado, eso creo que no es la forma de verlo. Funciona muy bien a simple vista y explicado, tiene mucha lógica, pero cuando un Estado pierde, arranca prácticamente de cero. Tú no puedes establecer en un Estado, decir, pues yo antes de este año tenía una expectativa de crecimiento, perdí todo, y entonces ahora el crecimiento real está. No, estamos en la situación que estamos, ¿ok? Y si llegamos a un punto, nuestro crecimiento a partir de este punto es X. No, si lo comparas con el punto de crecimiento después de lo recuperado, en un Estado no funciona ese término de recuperación, que creo que es a lo que se le está llamando rebote. Para sacar unos números dentro de una empresa, hombre, a veces yo lo entiendo correcto. O sea, yo estaba ganando 10, entra una crisis, paso a ganar 5, y de repente cuando empiezo a subir, el cálculo es, si subo 1, pero es que tendría que recuperar los 5 para decir que estoy ganando 1. No puedes decir que estoy ganando 11. En el Estado no funciona de esa manera, Ernesto, ¿no? El problema es que sí funciona de esa manera, Pinky, porque es economía y estamos hablando de ciencia. En inglés se llama rebound, y lo pueden buscar en Google inclusive. Rebound es teoría de crecimiento económico. También se usa en finanzas. ¿Qué es un rebound o un rebote en español? Es cuando después de un periodo de crisis, usted recupera lo perdido en ese periodo de crisis. Y sí, se pierde. Vamos a verlo de manera sencilla. Si usted produce 10 manzanas todos los años y en un periodo de crisis, en el año 2020, en vez de 10 manzanas, usted produjo 5, su decrecimiento en producción de manzanas fue de un 50%. Si en el año 2021 usted, en vez de producir 5 manzanas, usted produce 8,
Usted no puede, en comparación con el año 2020, decir que creció en producción con 3 manzanas. No, usted recuperó de 5 manzanas que producía por año, usted recuperó 3. Para usted volver a los niveles de bienestar del año 2020, entonces tendría que esperar al año ya 2022 para ver si vuelve nueva vez a producir 10 manzanas por año. Y eso tiene implicaciones muy serias. Pero explicado ahora como lo has dicho tú, tiene todo el sentido del mundo, pero explicado, queriéndolo explicar de una forma mucho más sencillo, se da a entender como que la recuperación es de otro tipo. No sé, yo creo que hubo un juego de términos ahí que están más pensados para la comunicación política que para la comunicación económica y realista. Fue un discurso político con base económica. Por eso les digo, el rebote no es un invento de Ernesto Jiménez ni del expresidente Leonel Fernández. Es un término académico, científico de la economía y me parece que de las finanzas también. Y es bueno que la gente lo entienda porque es que tiene implicaciones muy serias. O sea, ese decrecimiento de 6.7% del año pasado se reflejó en el aumento de 450,000 personas entrando a la pobreza. O sea, 450,000 dominicanos cayeron por debajo del umbral de la pobreza. Eso es serio. El desempleo se incrementó en 2.3 puntos porcentuales. Eso es serio. O sea, los ingresos tú hablas, y los salarios se habla, miles de empresas quebraron. Eso es muy serio. Por eso hablamos de recuperar, Pinky. Si quebraron 5,000 empresas, un ejemplo, si quebraron 5,000 empresas el año pasado, un ejemplo, y recuperamos 3,000, no podemos hablar de que creamos 3,000. No. De 5,000 que perdimos, recuperamos 3,000. Nos quedamos 2,000 por detrás. Si usted ganaba 20,000 pesos mensuales con 2 trabajos y perdió un trabajo y ahora gana 10,000 pesos y consigue uno de 5,000, resulta que usted el año pasado ganaba 20,000, ahora gana 15,000. Usted no puede decir que creció 5,000 pesos, no, usted recuperó 5,000 pesos. Para usted hablar de crecer, tiene que superar el estadio de bienestar pasado. Mira qué fácil. Mira, la diferencia está en el uso del término recuperar por un lado y crecer por el otro. Yo entiendo el término, bajo el término recuperar, las cifras te van a dar unas cifras. Y políticamente, evidentemente, a cualquier partido opositor le va a interesar utilizar el término recuperar. Cuando en un Estado hay muchas cosas que son, después de una crisis de este tipo, irrecuperables. O sea, es muy difícil que un Estado logre recuperar en un espacio mediano, corto, incluso a veces a largo plazo. Es imposible volver a recuperar lo perdido en un Estado, no es como en una empresa. Lo perdido en un Estado está perdido y recuperarlo es un proceso muy largo. Cuando se habla de crecimiento en una economía de Estado, se habla del crecimiento a partir de un punto. Y el punto de partida es a partir de la salida de la mejoría de nuestra pandemia, del punto de inflexión, la economía crece. Evidentemente, la oposición siempre utilizará el término recuperación, sabiendo que la recuperación es algo imposible y políticamente desde la oposición es mucho más manejable a nivel de comunicación, y el oficialismo siempre va a argumentar que está poniendo las soluciones adecuadas y que el crecimiento económico se manifiesta. Son términos completamente distintos, ambos válidos. ¿Quiénes utilizan unos y quiénes utilizan el otro? Bueno, desde el punto de vista positivista y de que vamos hacia adelante, habrá mucha gente que diga, bueno, pues yo prefiero utilizar el término de que estamos creciendo. Otros que quizás sean un poquito más negativos, y con negativos no lo quiero utilizar como un término peyorativo, sino quizá una realidad, de alguna manera, dirán, bueno, pues yo quiero utilizar el término de recuperación. Y bajo el término de recuperación no nos vamos a recuperar de esta hasta dentro de 20 años. Muy posiblemente. Claro, sobre todo con las secuelas sociales. Y la lectura... Pero las acciones de un gobierno que apenas lleva un año no se puede medir, ¿entiendes?, por ese tipo de factor. Creo que seríamos injustos, no sé, me parece, no sé. No, yo estoy haciendo acá un papel de técnico, no estoy evaluando al gobierno, porque en materia macroeconómica, la recuperación económica dominicana es notable y creo que hay que valorarlo de manera positiva. Lo que uno sí espera es que esté por encima de ese 7.1% de crecimiento proyectado para el 2021, porque ese crecimiento proyectado nos pondría a los niveles del año 2019, serían prácticamente 2 años perdidos.
¿Culpa del gobierno central? No lo creo. Lo injusto sería culpar al gobierno. Voy incluso más culpa lejos. Del coronavirus. No, voy incluso más lejos. Para cualquier gobierno de cualquier país es muy fácil, a partir de este punto actual, o desde hace 5 meses, desde que inició el proceso de vacunación, establecer crecimientos. Porque la misma recuperación, sin realizar grandes esfuerzos, claro, ¿entiendes?, te va a llevar a una recuperación económica, que tú podrías también cuestionar de alguna manera, hombre, el hecho de esgrimir políticamente este crecimiento, cuando es un crecimiento natural después de una caída de este tipo. Por eso que al final... ahí viene el debate. O sea, lo que el expresidente Fernández cuestiona es que justamente el gobierno dominicano asuma como un logro un rebote natural que se entendía se debía dar cuando se reaperturara la economía. ¿Por qué fue la crisis del año pasado? Por el cierre de la economía ordenado por el Estado para evitar los contagios a raíz de la pandemia. Por eso fue. No fue por razones estructurales ni de orden productivo. Fue que tuvimos que cerrar los negocios por recomendaciones internacionales y por órdenes del Estado dominicano. Entonces, era lógico pensar que una economía de fundamentos robustos a nivel macroeconómico como la nuestra iba a reemprender la ruta del crecimiento cuando se permitiera la apertura de los negocios y que se reiniciaran las actividades de las empresas. Lo que yo cuestiono como analista económico es que el Banco Central se haya inmiscuido en ese debate. Ese debate de ilustrar cifras económicas a conveniencia, que se lo deje a la oposición y al gobierno. El gobierno que defienda su interpretación y la oposición que defienda su interpretación. Lo único que uno como experto le pediría tanto al gobierno como a la oposición es que usen fundamentos reales, es que usen datos fehacientes, que son los datos, por ejemplo, de las instituciones acreditadas para darlos, como el Banco Central. Siempre y cuando utilicen esos datos, que le den la interpretación que les quieran dar para sus fines políticos. Eso no hace daño, al contrario, eso enriquece el debate. Lo que me parece cuestionable es que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana reaccione ante el discurso del principal líder de la oposición. El gobernador del Banco Central no está para eso que se lo deje al presidente. El expresidente Fernández estuvo analizando el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. No fue un análisis de la gestión del gobernador del Banco Central, que dicho sea de paso, fue gobernador del Banco Central los 12 años de gobierno del expresidente Leonel Fernández. No se trata de eso. Y en torno a la recuperación, insisto en el término económico para que la gente lo entienda. El crecimiento de este año es prácticamente la recuperación de todo lo perdido el año pasado a nivel macro. A nivel social hay lesiones que tardarán más años en recuperarse. Vidas perdidas, eso es irrecuperable. Empresas que no van a volver a operar, eso es irrecuperable. Empresas que han vuelto a operar, pero con pérdidas contables importantes en sus operaciones diarias, eso tiene que irse recuperando. El turismo al día de hoy todavía no está empleando el 100% de la mano de obra calificada para ello, y tenemos a junio la llegada de 2.4 millones de turistas. Este año aspiramos a retornar al 90% de lo que teníamos en el año 2019. O sea, es una economía que se está recuperando. Esa es la palabrita clave de toda la actividad productiva que se destruyó por consecuencia de la pandemia del año 2020 y que continúa en el 2021, pero con las vacunas, con el mayor conocimiento científico, médico y técnico que tenemos, el mundo está caminando hacia la reactivación de su actividad comercial y su actividad productiva, pero es recuperación. Crecimiento real a nivel de empleos, a nivel de productividad. Bueno, probablemente el año 2022 sea un año de revigorización de la economía nacional, con tasas que al día de hoy se proyectan entre un 4.5 y un 5.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto.